Bueno, buenas tardes. Vamos a llevar la última ponencia de este Congreso de Coaching en el segundo día y nos acompaña desde Guatemala nuestro amigo Diego Salazar, quien es el presidente ejecutivo de la Red Mundial de Conferencistas, empresario, conferencista y Master Coach Internacional, co-creador del método de estrategia ágil llamado Estratega. Diego nos va a conversar sobre el tema exceder las expectativas. Mi querido amigo Diego Salazar, te doy la más cordial de las bienvenidas. Adelante, pues tú ya sabes que tienes 20 minutos para esta exposición. Bienvenido, Diego. Gracias por estar presente. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos los asistentes en este congreso y por poder tener este espacio para poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos y con el título que he denominado Exceder las expectativas, pues creo que es algo que hoy en día se convierte en un desafío para cada uno de nosotros, el poder tener claridad de hacia dónde vamos a orientar nuestra capacidad de liderazgo y cómo vamos a realmente a exceder las expectativas que existen de las personas, de nuestro público, y cómo vamos a llenar ese espacio que las personas tienen muchas veces. Y recuerdo muy bien, quiero empezar con esto, recuerdo muy bien cuando tuve una persona que llegó hace aproximadamente 10 años, llegó con aquella voluntad y deseo de decir, quiero recibir coaching, me interesa mucho recibir un proceso de coaching, quisiera ver cómo puedo fortalecer mi forma de ser y principalmente encontrar mi propósito de vida. Recuerdo muy bien ese día porque aunque ha pasado ya más de 10 años de ese momento, él dijo algo que me hizo mucho ruido y me dice, yo sé que estoy hecho y tengo algo grande que hacer en la vida, pero exactamente no sé qué sea y no sé cómo llenar esas expectativas de vida que tengo hoy a mis 41 años, me dijo. No sé cómo hacer para llenar esas expectativas de vida a este momento, en esta etapa de mi vida, cuando tengo 41 años. ¿Por qué razón? Me dijo. Porque te voy a contar cómo llegué aquí, Diego. Yo estoy llegando aquí porque vengo de una situación de un año, básicamente un año de estar en un estado de coma prácticamente y recuperación de coma después de un derrame cerebral. ¿Sí? Estuve un año en hospital en proceso de recuperación de ese derrame cerebral que me dio cuando tenía 40 años. ¿Sí? Y cuando me da ese derrame y sucede ese acontecimiento en mi vida, yo prácticamente perdí todo, incluso hasta la vergüenza, me dice. Perdí absolutamente todo lo que tenía a mi alrededor. Hablando, perdí empresas, perdí trabajo, perdí dinero, perdí mi propia salud, perdí inclusive mi familia, mis hijos, mi esposa, perdí todo prácticamente. ¿Sí? Y en ese momento, me dice, yo no sabía exactamente el porqué de esa situación, de por qué me había pasado eso. Pero lo que sí estaba seguro es que no había sido en balde, no había sido por gusto. Había algo más allá del cual me permitía a mí desafiarme en esta nueva etapa de mi vida. Imagínate, me dice, que cuando a mí me sucedió ese acontecimiento, yo iba en el carro llegando a mi oficina y justo cuando estaba entrando al parqueo de mi oficina, me da el derrame y me descontrolo en el carro y me choco contra una de las paredes que habían en el estacionamiento. Pero me acompañaba el chofer que me estaba pues cuidando prácticamente, su agente de seguridad, y fue él el que inmediatamente accionó y llamó una ambulancia para que me llevaran. Me dice, si en ese momento yo hubiera estado solo, probablemente no estaría contando esta historia. Y yo hasta ese momento en mi vida había entendido o había creído que había logrado exceder cualquier tipo de expectativas de vida.
Imagínate, me dice, a los 23 años tenía helicóptero, a los 30 años había sido campeón latinoamericano de motocross, a los 35 años había ganado casi todas las categorías centroamericanas de Caribe en categoría de GT1 de carreras de carros. ¿Mm? Había jugado béisbol para los Dodgers en Estados Unidos. Había hecho de mi carrera cualquier tipo de expectativas que cualquier persona creería que son más que suficientes. Sin embargo, yo había perdido lo más importante, era el propósito y el sentido de vida personal. Yo estaba logrando generar expectativas, pero realmente eran para cubrir las expectativas de alguien más, de otras personas, de otros indicadores que no tenían nada que ver con algo personal. Cuando él llegó conmigo a sus 41 años, después de ese año de derrame, recuperación y proceso de prácticamente reencuentro consigo mismo, lo hizo porque una persona le dijo que había una oportunidad a través del coaching de encontrar esa ruta de propósito de vida. Él sin saber qué era el coaching, sin entender qué significaba un proceso de aprendizaje a través de la metodología del coaching, él estuvo dispuesto porque sabía que estaba hecho para algo importante, que su mensaje podía ser valioso para otras personas. Lo más importante de ese momento fue que cuando él me comenta todo eso, me dice, hoy todo eso que te estoy contando, todos esos éxitos y esas expectativas que llené de otras personas, ya no existen. Hoy lo único que tengo es deseo y voluntad de ser otra persona. Y empezamos a trabajar, estuvimos trabajando un proceso de coaching durante más o menos año y medio. Y en ese año y medio él se encontró consigo mismo, encontró que las verdaderas expectativas que alguien puede tener en la vida tienen que ver con él mismo, con la misma persona en sí. A raíz de eso, él empieza a rediseñar todo su modelo de vida y hoy, 10 años después, poco más de 10 años después, que me he reunido nuevamente con él en algunas oportunidades, él ya está escribiendo su libro sobre estos acontecimientos, sobre su testimonio de vida. No solamente ha recuperado a su familia, recuperado a sus hijos, recuperó una forma de trabajar y después de ser un empresario exitoso con todas las cosas materiales que cualquiera hubiera podido querer, él me dice, para mí lo más importante hoy es poder tener paz, poder tener tranquilidad, poder vivir con lo que tengo a mi alrededor y haber podido tener la oportunidad de reconstruir. Si me preguntas si tengo más expectativas de vida, me dice, mi única expectativa realmente es poder tener paz conmigo mismo. Entonces, ese es el tipo de testimonios en los procesos de coaching que nos cambian totalmente la forma de ver las cosas y nos inspiran también a decir, hay una oportunidad de poder apoyar a otras personas como coach, de poder darles esa ventana y esa ventaja de oportunidad. ¿Mm? Imagínense que si todos estuviéramos visualizando hoy cuáles son todos esos acontecimientos relevantes en nuestra vida y hiciéramos un feedback de cada una de esas situaciones que vivimos en algún momento, yo a esto le llamaría nuestros IEA, son nuestros indicadores de experiencia acumulada, ¿sí? La pregunta es, ¿cuáles son sus indicadores de experiencia acumulada que les definen en realidad sus verdaderas expectativas de vida? ¿No? Sus verdaderas expectativas como líderes, sus verdaderas expectativas para poder ponerse en una posición de servicio hacia los demás como coach. Al final, el mundo está lleno de paradigmas y todos hoy tenemos un paradigma en las manos, nuestro propio celular. Nuestro propio celular es un gran paradigma social porque nos ata a un montón de creencias y situaciones y estilos de vida que vemos a través del celular, pero que en la realidad no necesariamente existen. Podemos estar visualizando fotografías, videos de cosas que aparentemente son de esa manera y atrás de ello hay muchas historias reales que se esconden.
Y esto me recuerda a otra anécdota muy importante y es en 1970, dos amigos estaban reunidos en un bar platicando y uno le estaba contando al otro que se había quedado desempleado, que había perdido su trabajo y que él pues estaba viendo cómo volver a lograr tener éxito en alguna oportunidad laboral. Y esta persona le dijo, pero tú eres un gran vendedor, tienes una gran capacidad de ventas. Podrías vender cualquier cosa, le dijo, hasta piedras podrías vender. Y el amigo literalmente se lo tomó en serio, le dijo, sí, tiene razón, hasta piedras podría vender. Así que a raíz de esa plática entre buenos amigos, salió a construir una nueva idea, un nuevo proyecto, y fue las Pet Rock, las famosas piedras mascota que surgieron en Estados Unidos en 1975 a raíz de esta charla, ¿sí? Dijo, vamos a empezar a vender piedras, pero vamos a empezar a vender piedras que superen las expectativas que tienen las personas sobre una piedra tradicional. Le vamos a generar conectividad a estas piedras. Así que creó el concepto de las bedrock, que prácticamente una piedra cualquiera, pero que venía metida dentro de una caja empaquetada con un manual de instrucciones, con un acolchonamiento para proteger a la piedra, y la gente empezó a comprar las bedrock. En aquel momento, les estoy hablando en 1975, las compraban en $1. En $1 la gente tenía su pet rock. ¿Y para qué la compraban? Porque la tenían, era para cuidar a la piedra, tenían que cuidar a esa piedra. ¿M? Tenían que seguir el manual de instrucciones. Lo que estaba buscando esta persona con las ventas de las pet rock era generar un vínculo emocional entre la piedra y la persona, a tal punto que 2 años después, en 1977, se estaba vendiendo ya 1.5 millones de pet rock en Estados Unidos. Eso significa 1.5 millones de dólares de venta de piedras. Esta persona superó las expectativas de lo que cualquiera podía tener sobre cómo vender algo, porque vendió 1.5 millones de dólares literalmente en piedras, ¿sí? Porque logró entender que lo más valioso para llenar las expectativas de alguien es esa capacidad de conectividad emocional y entendimiento. Y por lo tanto, las pet rock siguen estando vigentes en el mercado. Ahora, obviamente, ustedes las pueden encontrar en Amazon, ahí las pueden encontrar y las van a ver que las venden. A veces hay hasta agotadas y ya no hay, digamos, por temporadas porque se acaban. La marca la han comprado algunas otras empresas, pero en algún momento han estado a la venta hasta ediciones especiales, ya no en $1, sino entre $20 y $40 las pet rock. Y en una conferencia recuerdo que una persona me preguntó, Diego, ¿y tú alguna vez has comprado una? Porque yo sí, me dijo. Yo tengo la mía. Y la compré específicamente porque me dio primero curiosidad. ¿Sí? Hoy me sirve de pisapapeles, me dijo, pero la compré por simple curiosidad. Sea por curiosidad, sea por generar conectividad, hay cosas que sobrepasan las expectativas. Y esta persona, vendiendo piedras, literalmente sobrepasó cualquier tipo de expectativa que alguien podría tener. Asimismo, yo les pregunto, ¿qué podría hacer que una persona no logre superar sus propias expectativas? ¿Qué podría impedírselo? Bueno, yo puedo desglosar esto en algo que le llamo el triángulo del estancamiento, ¿sí? O la triangulación del estancamiento, donde hay tres elementos que se juegan como elementos clave que nos impiden avanzar muchas veces a nuestros objetivos. Y estos tres elementos son las circunstancias, los miedos y la incertidumbre. Efectivamente, la circunstancia son factores externos. El miedo es un factor interno y la incertidumbre es un factor externo. Pero es cierto, la circunstancia yo no las puedo controlar. Pero, ¿qué hacer con la circunstancia? Sí es algo que me compete. El miedo es algo que yo puedo manejar porque es interno. Y la incertidumbre, como viene de elementos externos,
tampoco lo puedo hacer. Sin embargo, al final, dentro del triángulo del estancamiento, yo me quedo con algo y es con el miedo. ¿Cómo aprendo yo a manejar mis propios miedos para que en lugar de que el miedo sea un rival, sea mi mayor punto de partida de oportunidad? Y por otro lado, creo que la mejor determinación que todos podemos tener como escuela de vida son nuestras propias prácticas en lo que hacemos en el día a día. No lo que dejamos de hacer, sino directamente lo que sí hacemos, donde sí tomamos decisión de haberlo hecho, aunque fallemos, aunque no siempre acertemos, aunque no siempre nos vaya bien. Yo tuve muchos negocios anteriormente, haber empezado esta carrera de conferencista hace ya casi 15 años, muchos negocios que yo les llamo hoy negocios tipo TikTok, ¿sí? Porque no duran como 30 segundos como duran los TikTok, pero sí duraban menos de 2 años los negocios. Fueron 6 diferentes emprendimientos, 6 diferentes negocios, que la máxima duración que tuvieron fueron de 2 años. ¿Mm? Y hubo uno particularmente que duró 2 días, porque un día se aperturó el local donde iba, se llamaba PC Doctor. En este local íbamos a tener, las expectativas eran enormes, íbamos a tener el primer lugar para hacer reparaciones a domicilio de computación en mi país. Y mi socio 2 días después había desaparecido con todo el equipo que se había comprado y no volvió a aparecer nunca más. O sea, todas esas expectativas que existieron en 2 días habían muerto. Es el negocio que menos tiempo me duró. De 2 días y 2 años estuvieron los rangos. Pero si algo aprendemos de esto es que estas crisis nos hacen fortalecer las expectativas que nosotros tenemos de las cosas en realidad. Y cuando hacemos los procesos de coaching, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que viven las personas al final en su día a día. Experimentan crisis y situaciones que los confrontan a las realidades. Y de esas realidades ellos tienen la oportunidad de sacar una mejor versión. Pero existen dos tipos de crisis particularmente. Las que yo salgo a buscar y las que me llegan. Pero ambas son manejables siempre y cuando yo entienda por qué están ahí. Y es ahí donde las zonas de aprendizaje que vivimos en las crisis son las que generan mayor valor. Podemos etiquetar a la zona roja como esa zona donde nuestros sentidos y emociones se conectan en la crisis que estamos viviendo directamente. La zona gris es la que nos ubica directamente cuando estamos en la crisis, en nuestro aquí y ahora. Y nos damos cuenta que lo único que hay mientras estamos en la crisis es ese presente, ese aquí y ahora, nada más. Y por último, la zona azul. La llamo zona azul porque es la zona de la autoconfianza, donde la persona ya escala a ese nivel de autoconfianza y dice, bueno, sí es cierto, esto es una crisis, yo no la busqué, o probablemente sí la busqué, o me llegó, cualquiera de las dos situaciones. Pero ahora con esta autoconfianza que he desarrollado, sé que puedo manejar esa situación de crisis. No la puedo eliminar, puedo elevar las probabilidades para que esa crisis termine lo más pronto posible, pero la tengo que enfrentar. Y es ahí en donde vuelve a recobrarse el valor de nuestro aquí y ahora. Esto es yo siempre digo, al final, en conclusión, esto es como las águilas. Las águilas viven en el futuro, tienen una mayor capacidad de visión que los seres humanos. Se dice que las águilas en promedio están diseñadas para ver 8 veces más que un ser humano. Imagínense ustedes, 8 veces más. Y la pregunta es la inversa. ¿Por qué los seres humanos no podemos tener esa visión de las águilas? ¿Por qué nosotros no podemos ver 8 veces más como lo hacen las águilas? La respuesta es simple, es porque nosotros estamos diseñados para vivir en nuestro presente, para trabajar en lo que tenemos hoy, para exceder esas expectativas ahora, no después, en nuestra situación del momento. Esa identidad en el aquí y el ahora, porque recordemos que no es por ti, es por mí. ¿Mm? Porque lo más valioso que podemos tener como personas es nuestra alma, porque nuestra alma es nuestro ser y nuestro propósito es el hacer.
básicamente. Y con eso doy por terminado este espacio donde quería compartirles estos conceptos y sobre todo estos pensamientos en esta tarde.